Es un enorme gozo verles nuevamente en esta mañana en la casa del Señor. Continuando con nuestra serie de misiones, puesto que estamos en el misionero, permítanme tratar con ustedes componentes necesarios para una iglesia misionera. Componentes necesarios para una iglesia misionera. Oramos un momento. Señor Jesús, nuevamente en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por habernos traído a tu casa. Gracias porque en verdad es un privilegio estar en tu casa. El mejor lugar del mundo donde podemos estar. Un lugar donde tú envías bendición y vida eterna a los que se congregan en unidad con el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque nos tienes de diferentes lugares, de diferentes provincias, aún de diferentes países aquí, Señor. Gracias, porque la iglesia es un milagro tuyo. Tú has congregado a todas las personas, sin excepción, en tu iglesia. Gracias, porque es la manifestación de tu poder, Señor. Hoy queremos, por favor, nos enseñes. Ya hemos cantado a tu nombre, has mirado nuestros cánticos, nuestro corazón, y ahora, Señor, queremos escucharte. Por favor, enséñanos a ser como esta iglesia tuya, Señor. Tener esos componentes tan necesarios para una iglesia misionera, una iglesia que evangelice con poder. Bendícenos, por favor, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén. Pongo aquí un pensamiento, introducción por favor, un pensamiento que dice: la calidad y crecimiento de la iglesia depende de la calidad y crecimiento de cada uno de sus miembros. ¿Qué les parece eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad eso? Que la calidad y crecimiento de la iglesia depende de cada uno de los integrantes de esta iglesia. Claro que sí. Y por eso la preocupación del apóstol Pablo, cuando escribió allí a la iglesia de Éfeso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos, dice. Porque usted es un componente importante, un miembro importante de la iglesia de Cristo. De manera individual como colectiva. Creo que mi corazón, yo creo que mi corazón y el corazón del apóstol Pablo es el mismo, en el sentido de que buscamos que realmente usted de manera individual pueda crecer. Usted pueda de veras llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, a la estatura que se parezca cada vez más al Señor. Cada uno de ustedes, porque son importantes. Ustedes forman el cuerpo de Cristo. Y necesitamos entonces que cada uno de manera individual pueda mirarse a sí mismo. Pueda crecer personalmente para redundar en el crecimiento de toda la iglesia. Eso se da en toda institución, ¿no es cierto? Una institución de calidad es porque tiene empleados de calidad, etcétera. Bueno, la iglesia no escapa de eso, es lo mismo. Hermanos queridos, necesitamos realmente todos tener esa calidad de vida espiritual, de crecimiento, etcétera. Pero hay un axioma también matemático que lo he modificado un poco. Por ejemplo, cuando dice el orden de los factores no altera el producto, ¿se acuerda usted? Pues yo diría lo siguiente, de manera inversa: el orden y el estado de los factores alteran el producto. Alteran el producto. ¿En qué sentido? Porque, hermanos queridos, nosotros a veces priorizamos más el hacer que el ser. Priorizamos más el hacer que el ser. Y ese no es el orden de Dios. Hay un orden, un factor, ¿no es cierto?, importante. Yo no puedo hacerlo de manera diferente. Dios quiere que nos preocupemos en el ser
para luego en el hacer. Para que seamos realmente aceptados, el producto va a ser de mucha mejor calidad y de mucha mejor bendición. Será aprobado por Dios cuando somos primero y hacemos después. Ese es el orden del Señor. Así que, mis hermanos, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. No puedo decir, Señor, yo quiero hacer las cosas que a mí me ven en gana o como a mí me parece. No, hermanos, no es el orden de Dios. Por eso, lo que usted determine en su vida va a afectar al cuerpo de Cristo. Si usted decidió algo de veras conforme a la voluntad de Dios, va a bendecir a la iglesia. Pero cuando usted decide por algo contrario, que no bendice, es decir, que no va conforme a la palabra de Dios, entonces también va a afectar a la iglesia. Porque somos una comunidad. Dependemos los unos de los otros. Hermanos queridos, alguien dijo una vez, la calidad espiritual de un cristiano no se mide por los dones y talentos que desarrolla, sino por el fruto del Espíritu que manifiesta. Y es lo que se quiere, ser para hacer, ahí está. Por eso estamos estudiando todos los servidores y depositar a toda la iglesia el carácter del siervo. Y estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Por eso queremos que todos podamos tener calidad espiritual. Pero en el fruto, en el ser, para después en el hacer. Yo tengo un sueño, mis hermanos, y usted también espero que lo tenga, de llegar a ser esos cristianos de esa manera. Y ser una iglesia poderosa en la evangelización, en el amor aquí en la iglesia. Hermanos, una iglesia realmente que bendiga a la sociedad. Que realmente sea muy llamativa la iglesia por cómo son sus integrantes. Y la pregunta es, ¿cómo quiere Dios que seamos? ¿Cómo quiere el Señor que seamos para llegar a ser esa iglesia influyente, esa iglesia poderosa en el Evangelio, en la sociedad? Bueno, hay 4 elementos. Este capítulo, 4 componentes importantes en este capítulo, del verso 19 al versículo 30. 4. Vamos con el primero. Necesitamos, hermanos, evangelistas valientes. Porque mire, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Cómo empieza este pasaje aquí, estos versos? Con un cambio de escena. Si usted va al capítulo 8, verso 1, va a encontrar que Esteban ya había sido muerto. Saulo estaba cuidando la ropa, los que lo mataban. Y dice que Saulo y la iglesia, mejor dicho, fue perseguida. Saulo persiguió a la iglesia. Y aquí se ve los que estaban escapando. Y dice que fueron esparcidos, pasaron hasta, entraron en. No se ven nombres aquí. No se dice quiénes fueron. Son anónimos. Pero estos evangelistas anónimos, mire usted, imagínese lo que tuvieron que dejar atrás estas personas. Ellos tuvieron que dejar casa, tuvieron que dejar amigos atrás, familia, pertenencias, trabajo, comodidad, etcétera, para pasar a vivir una vida de sufrimiento, de dolor, de escasez, de soledad, de inestabilidad, de peligros, de muerte, por causa del evangelio. Cuando uno está escapando, pues no va a tomar lo mejor de su casa, ¿no es cierto? Fue perseguida y tuvieron que escapar como estaban. Así que habían entrado de veras a un duro sufrimiento por la persecución. Pero quiero que destaque algo aquí, que miramos. ¿Cuáles son de veras su actitud aquí? ¿Qué actitud tienen? ¿Están quejándose ellos acá? ¿No se están quejando? ¿Están de veras ellos evangelizando? Imagínense evangelizando en medio de sus tribulaciones, en medio de su persecución. Estaban ellos evangelizando.
Lo hacían con valor y determinación a pesar de las dificultades que tenían. Ellos nunca dejaron de llevar adelante la iniciativa de anunciar el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué notaban, hermanos? ¿Sabe qué notaban? Valentía. Y la palabra valentía, valiente, significa que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Para un mayor entendimiento, siguiente cuadro. Puede decirse que la valentía es una virtud del ser humano para llevar adelante una iniciativa a pesar de las dificultades y los impedimentos. Estas trabas generan miedos que son superados gracias a la valentía y el coraje. Lo contrario a la valentía es la cobardía. El cobarde, por lo tanto, no tiene valor o ánimo para superar las dificultades. ¿Se da cuenta? Hermanos, ellos estaban predicando la palabra con valentía. No tenían miedo. No estaban ellos agazapados, ahí temblando, hoy me van a matar. No, ellos estaban compartiendo, donde estaban yendo, estaban compartiendo el Evangelio. Y lo hacían con valor, con valentía. ¿Cuán necesario realmente es el que podamos predicar el Evangelio con valentía? Aun pese a las cosas más adversas que nos pueden pasar. Porque cuando predicamos allí en medio aún de los sufrimientos y dolores, cuando compartimos a alguien desde nuestro dolor, desde nuestro sufrimiento, lo que podemos estar pasando, vamos a dejar constancia a todas las personas que lo que realmente estamos compartiendo es más importante aún que nosotros mismos. Que vale mucho, que es muy importante, que además de mí, o sea, fuera de mí, es lo más importante que puedo compartirte. No te comparto quejas, no te comparto dolores, no lamentos, sino te comparto de un Jesucristo vivo, de un Dios todopoderoso en medio de mi sufrimiento y dolor. Hermano, qué maravilloso es eso. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es que el apóstol lo dice por experiencia, porque estando en la cárcel con 2 soldados romanos allí, se dieron cuenta de que el sufrimiento que estaba pasando Pablo no era porque era una mala persona, no por un mal testimonio, sino por causa de Cristo. Y la gente, me imagino los romanos sorprendidos. ¿Pero cómo? Como un hombre que murió en la cruz, que dice que resucitó y que se le presentó vivo y lo predica, y por esa causa está sufriendo aquí en la cárcel injustamente? Eso debe llamar la atención, y les llamó la atención a estos soldados romanos. Como debe llamar la atención, mis queridos hermanos, cuando le compartimos desde nuestro dolor y sufrimiento. La gente debe quedarse asombrada, pero ¿cómo? Esta persona, en medio de su dolor, de su angustia, de su enfermedad, lo que fuere, está compartiendo el Evangelio de Cristo. Es muy importante para él o para ella. Se va a sorprender. Porque otros dirían, bueno, como le dijo la mujer de Job, ¿se acuerda usted? Maldice a Dios y muérete. ¿Se acuerda usted la mujer de Job? Que cuando lo vio en duro sufrimiento, porque cuando estaba con llagas y todo enfermo allí, la mujer le dijo, ¿qué? ¿Todavía tienes tu fe? Y le dijo, maldícese a Dios y muérete. En otras palabras, ya renuncia a Dios. Eso es lo que la gente quisiera decir a nosotros también. Porque nos ven en sufrimiento, en dolor, dirían, ya, oye, ¿sabes qué? Mira, Dios no te ama. Si Dios te amara, mira cómo te tuviese mejor, ¿no es cierto? Te hubiese sanado, te hubiese provisto y todo. Pero no.
debe sorprenderles a ellos que a pesar que estás en duro dolor, dura angustia, tú le estás hablando el Evangelio de Cristo. Eso debe ser llamativo para las personas. No debe más bien detenernos. Mire, además el texto nos enseña que el ejemplo de valentía para soportar la persecución y el sufrimiento produce en los demás creyentes más fe, más valentía, más atrevimiento para hablar sin temor de la palabra de Dios. No solamente sorprende a la gente de afuera, sino también sorprende al mismo pueblo de Dios. Pero ¿cómo este hermano o esta hermana tiene la fe, tiene el coraje, la valentía? ¿Para qué? Para soportar todo esto. Si él puede, si ella puede, entonces yo también puedo. Porque el mismo Dios es el Dios mío. ¿Se aguanta usted? Eso debe causar de veras en la vida de otros cristianos. Cuando me veo una vida victoriosa en medio de mis dolores, pues yo voy a mostrar que en Cristo soy más que vencedor. Más que vencedor. Y no caerme, no andar ahí derrotado, cabizbajo, quejándome. Hermanos, eso es fácil hacer en la carne. Pero es valiente de veras enfrentarse a eso y seguir para adelante. Esos son los valientes. No los que tienen miedo, o mejor dicho, no los que no tengan miedo. Los valientes son aquellos que aún teniendo miedo, siguen para adelante. Hermanos, el apóstol Pablo nos da un tremendo ejemplo con esto. La Biblia en el Antiguo Testamento va a mostrarnos a la valentía siempre manifestada en los campos de batalla. Si usted ve en el Antiguo Testamento, va a encontrar que este era un hombre valiente porque hizo esto en la guerra, porque mató a tanto, porque se enfrentó al gigante, etcétera, etcétera. Los valientes de David, por ejemplo. Josué con su gente era gente valiente, pero siempre en el campo de batalla. Pero sabe, el Nuevo Testamento nos presenta otro terreno de batalla. ¿Sabe cuál es? El campo espiritual. El campo espiritual. Por eso dice la palabra del Señor, sigue por favor, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se da cuenta usted? No estamos luchando contra gente, luchamos contra seres espirituales de maldad. Y esa es una batalla espiritual que tiene que ganarse con armas espirituales. Batallas espirituales que nos afectan en el interior de nuestra vida, en la parte del corazón. ¿Y sabe cómo comienza? Comienza precisamente a desanimarnos. Comienza a robarnos la fe, la confianza en el Señor. Que toman como pretexto los sufrimientos, las persecuciones, los dolores, la escasez, etcétera, para desanimarnos. Toman lo que Dios nos está probando, lo hace una tentación para dejar al Señor. Y ahí está la lucha. Y yo quiero felicitarlos a ustedes porque están acá. ¿Y sabe por qué los felicito? Porque han podido vencer el frío, mucho la enfermedad, y están aquí. Comencé orando esta mañana dando gracias porque el mejor lugar donde podemos estar es aquí, en la casa del Señor. Los que se han quedado en casa haciendo cualquier otra cosa, aunque sea una cosa buena, pero no priorizaron al Señor, hermano, han sido derrotados esta mañana porque no están acá. Porque le está robando la palabra, le está robando la fuerza que hay en el Señor. ¿Se da cuenta usted? A usted Dios lo animó para estar aquí esta mañana. No que me levanté pensando solamente en la iglesia, no. Dios le puso el querer y el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Y lo animó el Espíritu, lo sacó de su cama, yo no sé cómo, pero lo trajo para acá. Y aunque de repente usted desanimado, ¿no es cierto? Y no quería de repente, sobre todo los adolescentes, que la mamá le dice, vamos a la iglesia, otra vez a la iglesia. Dale gracias a tu mamá, a tu papá, que te han obligado, si quieres, a venir. Pero ¿sabes qué? Tú eres bendecida, para que seas bendecida, para que seas bendecido. ¿Se da cuenta? Hermanos, yo los felicito por eso, porque ustedes son unos vencedores, son unos valientes que no se dejan amilanar por nada.
Eso es importante. Esas son luchas espirituales, porque se da aquí, adentro de su corazón, el desgano, la desidia, la falta de fe, el desaliento. Hermanos, todo se da aquí en el corazón y tenemos que enfrentarlo valientemente para vencer. Por eso, miren lo que dice la palabra, siguiente verso. Solamente esfuérzate. Siguiente, por favor, amigo. ¿Me puedes darle el... Ahí está. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que Jehová, mi siervo Moisés, te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué le está aconsejando aquí el Señor a Josué? Que tiene que ser valiente. Solamente esfuérzate, le dice. Él tenía que enfrentar gigantes. Tenía que derrotar pueblos paganos en la tierra de Canaán. Iba a entrar a la tierra de Canaán. Iba a tener muchas batallas. ¿Eran valientes? Claro que sí. Pero no faltaban a veces las inquietudes. Dios le dice, ¿sabes qué, Josué? Solamente esfuérzate y sé valiente ¿en qué? En obedecerme. Que no te amilanen los gigantes, que no te amilanen los ejércitos bien armados, con hierros y con todo. Que no te amilanen, enfréntalos, porque si tú me obedeces, si tú confías valientemente en lo que yo te guío, yo te mando y haces en medio de aún tus temores, mi voluntad, entonces vas a tener victoria. Y es específicamente lo que Josué hizo. Confió en el Señor. En el Señor. Tenemos que aprender de la gente valiente, hermanos. Aprendamos de otros. Estos cristianos lo fueron. Dios quiere que aprendan de usted también, que otros aprendan su valentía. Mire, estaba leyendo a Mahatma Gandhi, ¿se acuerda usted? Un religioso allí de la India, ¿no? Político también, etcétera. Y sabe, este hombre en la India con sus compatriotas indios, pues venció, hermanos, con lo llamada la resistencia pacífica. Venció a todo un imperio británico para liberar a su pueblo, para darle leyes favorables a su pueblo de la India. Y era interesante, si usted vio la película también o leyó su historia, eran hombres valientes. Este hombre valiente, ¿por qué? Porque él llamó a resistencia pacífica. ¿Qué significaba eso? Que se iban al lugar de reclamo, se paraban o se sentaban. Y venía la policía y les daba de golpes y hasta los mataba. Ellos allí sentados aguantaban y aguantaban y aguantaban. Y aguantaban su vida por causa de esos ideales, de ese deseo de libertad. Hermanos, si ellos no siendo cristianos podían hacerlo por seguir un ideal que era muy bueno, por supuesto, para su nación, pero eran valientes para aguantar todo, hasta ponían el pecho para ser matados. Hermanos queridos, yo pregunto, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios, como dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios? Esa gente sin tener el Espíritu Santo de Dios, imagínense, solamente llevado por ideales. Nosotros como cristianos que tenemos sí al Espíritu Santo del Señor, que nos hace valientes, no cobardes. Necesitamos compartir el Evangelio a muchas personas valientemente. Yo creo, mis hermanos, que por cobardía muchas veces no hemos compartido el Evangelio a muchas personas. A veces ni mi jefe, porque le tengo miedo a su carácter, tengo miedo a que pierda el trabajo, qué sé yo, cobardía. Y no lo hemos compartido el Evangelio. Qué diferente sería si seríamos valientes para hablar del Evangelio a todas las personas. No importa la burla, no importa lo que fuere.
La valentía, pues, tiene que ser nuestra característica principal. Por eso, el que está convencido, el que es eficaz, activo y esforzado, es aquel hermano que es fiel al Señor, que lleva a Dios siempre en su corazón y hace su perfecta voluntad, que es valiente a pesar de todas las circunstancias difíciles por las que atraviesa, porque sabe, está consciente y seguro de que su Señor es misericordioso, justo y bueno. Por eso hay que tener convicciones muy importantes. ¿En quién he creído? Si yo no tengo convicciones, no voy a ser valiente. Usted necesita convicciones para ser valiente. Esa gente tuvo convicciones de libertad, influenciados por Mahatma Gandhi, pero usted y yo tenemos la convicción del Señor por su Espíritu Santo. Y espero que tengamos esa convicción para ser valientes, de que el Señor está conmigo, de que nunca me va a desamparar, aunque por causa del Evangelio tenga que ser echado de mi trabajo, para ser honesto, por ser honesto, íntegro, por decir la verdad. Hermanos, hay que estar confiados en el Señor. Si no hay confianza, no hay valentía. No hay valentía de ninguna manera. Eso es lo primero. Lo segundo aquí para una iglesia poderosa en las misiones es, hermano, el respaldo de la mano poderosa de Dios. Versículo 21. Mire, versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano de Jehová estaba con ellos. Estos anónimos evangelistas aquí estaban teniendo el apoyo, la mano poderosa de Dios, porque la palabra mano significa cavidad para agarrar así ese huequito. Cuando el Señor nos dice que estamos esculpidos ahí en su mano, Él nos tiene en su mano así, para que no nos caigamos por ninguna parte, el huequito de la mano. Hermanos, ahí está. Cavidad para agarrar, mano, poder, medio o instrumento, por mano de, por conducto de. ¿Sabe qué significa? Que ellos estaban siendo ayudados por la fuerza y el poder de Dios, porque eso simboliza la mano. Eso simboliza la mano. La mano, hermano, cuando el Señor dice aquí que estaba con ellos, significa que Él puso su mano, porque mano significa también poner tu mano con. Él le puso la mano, así como a veces hacen los muchachos, ¿no? O en la guerra, ¿no? ¿Quién está conmigo? Pum, pone la mano y todos ponen su mano. ¿Se acuerda? Usted ha visto, ¿no? El Señor está con ustedes también. ¡Pah! Yo también estoy contigo. No solamente los demás. Yo estoy contigo sobre todo. Está con nosotros. Está con su mano con nosotros. Significa también cooperar con. Mi mano está para cooperar contigo. Está de parte tuya. Está para guiarte, porque la mano también es para guiar. Dios nos quiere tomar de la mano para guiarnos. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos cogían de la mano, ¿no es cierto? Para que no pasemos la pista corriendo porque me podía atropellar. Y he visto casos tristes donde una madre o un padre, por no coger a su niño, este niño se adelantó y el carro lo atropelló. Pero la mano de la madre, del padre, está para conducirlo a lugares seguros. Esa es la mano del Señor, hermano. La mano del Señor está para guiarlos seguros por medio de su mano. Lo que deben entender ellos, hermanos, es que los resultados realmente, los resultados de lo que ellos estaban haciendo, le pertenecía al Señor. El hecho de que mucha gente creyera y se convirtiera es obra únicamente del Señor. Y es interesante ese binomio, ¿eh? Creer y convertirse. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen pero no se convierten. Y eso es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque hay muchos convencidos, están en la iglesia porque son convencidos, hay algo bueno acá, pero mi vida no está arrepentida de mis pecados. No recibe, o mejor dicho, no tiene esa clara convicción de que necesita del Señor su salvación y necesita arrepentirse de todos sus pecados. No se cree pecador. Cree todo el mundo que es buena la iglesia, pero cuando se trata de pecado, un momentito, yo no soy como el que está en la cárcel.
¿no? Que hace esto, hace el otro, no. Piensan que no tienen problemas con el pecado. Y la palabra dice claramente que todos somos pecadores. Y no porque hacemos pecado, sino porque hay una condición del corazón en pecado. Y por esa condición en pecado, entonces no heredaremos el reino de los cielos, sino hasta que el Señor nos pueda limpiar. Cuando reconocemos nuestras maldades y pecados y lo confesamos y nos arrepentimos, entonces somos salvos recién, no solamente por creer. Como dice la palabra, aún el diablo cree, pero no es convertido. Pero por lo menos él tiembla, como dice la palabra. Nosotros podemos creer ni temblamos siquiera. Por eso el resultado del Señor es porque la mano de Dios estaba con ellos. Por eso la gente creyó y se convirtió. Dos cosas ahí fundamentales. Dos cosas fundamentales ahí. Pero mire, quiero mostrarle lo que el Señor hace, rapidito nomás. ¿Qué más puede hacer su mano poderosa? Puede crear, ahí están los versículos, destruir a sus enemigos. ¿Qué más? Liberar a su pueblo. ¿Qué más? Favorecer y proteger a los que lo buscan. ¿Qué más? Proveer. ¿Y qué más? Ofrecer ayuda, etcétera. ¿Se encuentran ustedes la mano poderosa de Dios? La mano del Señor está para bendecir, hermano. La diestra de mi justicia, dice la mano derecha. El estar a la derecha de Dios era un tremendo privilegio en la antigüedad. Pero Dios quiere librarte con su mano poderosa. Quiere colaborar contigo, participar, cooperar con tu vida. Quiere llevarte de la mano para que camines seguro en esta tierra. Porque si no, mi hermano, mire lo contrario, mire este versículo contrario, una advertencia seria. Mire lo que dice el Señor: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Todos los que le buscan su mano para acogerse. Dios no quiere que andes suelto de la mano de Dios. Porque si te sueltas de la mano de Dios, estás diciendo: ¿sabe qué, Señor? Yo camino solo. No quiero tu guía, Señor, ya estoy grandecito ya. Tengo muchos años de cristiano, conozco mucha Biblia, conozco el hebreo, qué sé yo, los idiomas de la Biblia, he leído muchos libros, etcétera, y ya no necesito tu ayuda. Cuidado. Esa persona hace rato se soltó de la mano de Dios. Ya no está siendo guiada por el Señor. Más bien, ¿qué hace? ¿Qué sucede allí? ¿Sabe lo que hace? Como alguien me lo ilustró muy bien, que la mano de Dios está para apoyarte, mano abierta para acogerte. Pero cuando Él tiene la mano y le comienza a cerrarla, se hace un puño y comienza Dios a golpear. Dios sí golpea, por si acaso. Él no es boxeador, pero golpea. Y golpea duro a los orgullosos, a los soberbios. Dice que los hace morder el polvo. Cuando alguien está haciendo las cosas contrarias al Señor, Dios comienza a golpearles, y duro. Eso lo vemos en la Biblia en diferentes personajes allí, como Dios los golpeó para humillarlos, para hacerlos saber que ellos no pueden caminar solos, que necesitan siempre de la mano del Señor. Hermano, hermana, si usted quiere ver la mano de Dios en su vida para bien, ¿sabe qué tiene que hacer? Sujetarse de la mano de Dios. Si usted no quiere verla, más bien quiere ver su puño contrario, quiere ver su mano contra usted, entonces déjela, suéltela. Y va a ver cómo vienen los problemas y las situaciones en la vida. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a la mano de Dios. Tómese de la mano del Señor como Él quiere. Porque, hermano, usted terminará siendo un hombre valiente, una persona transformada para grandes cosas, si realmente se toma de la mano del Señor. Número 3. ¿Qué necesitamos por una iglesia misionera? Necesitamos siervos idóneos y de testimonio fuerte, influyente. Dice el versículo 22 al 25: llegó la noticia de que estas cosas oídas de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía, etc. Hermanos, siervos idóneos, ¿sabe por qué? Porque Bernabé fue el hombre idóneo para esta tarea. Bernabé significa hijo de consolación.
que cuando él llegó, él dice más bien que se maravilló, ¿no es cierto? Se maravilló por la gracia de Dios en ellos, en los gentiles. No fue ahí para criticar, sino para conciliar, puesto que el domingo pasado usted le enseñé, ¿no es cierto?, aquí en el pasaje anterior, que había prejuicios entre entre gentiles y judíos, ¿se acuerda usted? Pues habían estos problemas allí también, y tenían un hombre adecuado, idóneo para la tarea. Y vaya que Bernabé sí lo era, un hombre realmente lleno del Espíritu Santo del Señor, porque mire, que tenía un hombre, era realmente un varón bueno, como dice la palabra, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Un varón bueno, tenía un carácter probado, un espíritu de fe dirigida por el Espíritu del Señor, tenía un lugar de liderazgo en la iglesia local, o sea, no era cualquiera de la iglesia que no hacía nada, era un hombre que estaba sirviendo al Señor fielmente, era un obrero fiel, era un motivador de los hermanos y líder de los jóvenes, era de Chipre, era chipriota, mucho más, ¿no es cierto?, adecuado para atender a la gente de Chipre, porque estaba en Chipre también. ¿Qué más? Dio todo por el reino de Dios. Probó a los apóstoles su sujeción. Era un hombre con una misión y un propósito claro de corazón. Según usted, mis hermanos, ¿qué características tenía este hombre? ¿Qué carácter tenía? Realmente era un hombre bueno. Y la palabra bueno aquí habla de calidad. Cuando usted va al mercado, cuando usted va a la tienda, ¿usted quiere comprar algo bueno o algo malo? Algo bueno. Algo que sea resistente, durable, que te sirva, provechoso, ¿no es cierto? Pues, hermanos, era varón bueno, un hombre de calidad. No solo como persona, sino espiritualmente también un hombre de calidad. ¿Se da cuenta usted eso? Y de ese calibre la iglesia necesita hombres y mujeres con ese calibre de bondad, de ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. No uno allí, ¿no es cierto? Dios quiere que seamos varones buenos, mujeres buenas, de calidad, indiscutible. Pero él, hermanos, obtuvo dos cosas. Mire lo que dice Josué, lo que le dijo, él animó a la iglesia, le dice lo siguiente: solamente que con diligencia cuides de cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, los sigáis y los sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Les motivó a eso. Un hombre conciliador, un hombre preocupado por el bienestar de la iglesia. Por eso les aconsejó a que sigan fieles al Señor, es decir, que a pesar, ¿no es cierto?, que han sido salvos, Dios les iba a seguir ayudando en su fidelidad. Su fidelidad los hizo salvos, pues ahora también los iba a sustentar. Tuvo dos resultados allí Bernabé en su ministerio para ser idóneo, para ser realmente un hombre que es de bendición allí. Primero, ¿qué es lo que logró? Que mucha gente fuera agregada al Señor. Impactó a la sociedad de veras. Una gran multitud, dice. Qué tremendo. En segundo lugar, debido al crecimiento de la iglesia, Bernabé tuvo que aprender a buscar ayuda. Es decir, aprendió a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que fue a buscar a Saulo. Él veía que había mucha gente y necesitaba manos allí. Así que fue a buscar, y la palabra buscar tiene que ver con la palabra cazar, con Z. ¿Y por qué debía cazarlo a Pablo, a Saulo? ¿Sabe por qué? Porque Saulo estaba en Tarso, pero no estaba allí perdiendo su tiempo, Saulo. Saulo estaba predicando el evangelio por diferentes partes, y cuando va a buscar no lo encuentra en Tarso, se va a buscar a otra parte, ya se había ido, se va a otra. Hermanos, él toma tiempo. Bernabé toma tiempo para buscar a su compañero, porque sabía que era necesario. Hermanos, aquí nos enseñan muchas cosas. Nosotros necesitamos trabajar siempre en equipo. Necesitamos trabajar siempre con alguien, en el discipulado, en la ayuda con alguien. Siempre, nunca solos.
Nunca acaparar el ministerio y decir, no, esto yo lo puedo hacer solo. No. Él tenía necesidad de un compañero y ayuda. Y fue a buscar a Saulo. Y lo encontró después de una búsqueda incesante. Lo casó por fin. No sé dónde lo encontró, pero es interesante que la historia dicen que fue después de 10 años que Saulo fue a apoyar a la iglesia de Antioquía. Después de 10 años. Todo ese tiempo Saulo había estado predicando el evangelio por diferentes partes. Qué interesante todo eso. Finalmente, mis hermanos, número 4, para tener una iglesia misionera poderosa, necesitamos gente de compromiso, de enseñanza y discipulado de calidad. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice, enseñaron a mucha gente. La enseñanza es clave en la iglesia de Cristo. Se requieren maestros que conozcan bien la palabra del Señor. Ustedes y cada uno de ustedes debe conocer bien la palabra del Señor para poder enseñarla bien a otros. Pero sobre todo, mire, lo dice la historia, que fue un centro de enseñanza muy importante y también la predicación. Tenía los mejores predicadores, Bernabé, Pablo y Pedro, Ignacio y Teófilo, Luciano, Teodoro, Crisóstomo, etc. Hombres que surgieron de esta iglesia, buenos maestros, buenos predicadores. Hasta el punto de que la sociedad comenzó a llamarles cristianos. Cristianos. Mire, ellos habían sido llamados primero discípulos, luego santos, luego creyentes, luego hermanos, luego testigos, luego seguidores del camino, nazarenos y luego cristianos. Finalmente, cristianos. Si se da cuenta, todos los nombres anteriores no tenían mucho que ver con su maestro. Si bien es cierto, seguían al maestro, etc. Pero la palabra cristiano se ajustaba mejor a su nombre como cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano latina es ian. Significa el partido de. Un cristiano era del partido de Jesús. En otras palabras, era como un Jesucito en pequeño. Así lo dice. O personas de Jesús. Ahora recién los asocian con el maestro, con su maestro Jesucristo. Por eso, cristiano. Por eso los cristian también tienen que ver con Cristo. Así que si te llamas cristian, tienes que tener mucho más cuidado, ¿no es cierto? Te asocian mucho con el Cristo. Hermanos, digo todo esto para ir terminando porque este nombre primero era peyorativo, era para burlarse de los cristianos, de las personas cristianas. Era una burla. Pero finalmente ellos dijeron, ¿por qué nos vamos a molestar si es verdad? Somos cristianos, cristitos en pequeño, jesucitos en pequeño. Y lo aceptaron. Hermanos, les dieron por fin una identidad en Cristo. ¿Se cuenta usted eso? Una identidad en Cristo. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo lo llaman, hermano? ¿A usted cómo lo llaman? ¿El evangelista? ¿El pastorcito? ¿El tonto? ¿El lisiado? ¿Cómo le llaman a usted? ¿Quiera Dios que le llamen cristiano? Porque mire lo que dice la palabra. Sigue por favor, siguiente versículo, último versículo. Vamos conmigo, ¿me acompañas? No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. No uses mal el nombre del Señor. Que Dios realmente te ayude, querido hermano, amigo. Porque no podemos llamarnos cristianos y vivir como hijos del diablo. Mejor hubiera tenido otro nombre, con nombre del diablo, ¿no es cierto? Pero no, este es cristiano de Cristo. Tú eres un cristito en pequeño y todos deben ver a Cristo en tu vida. No te olvides eso. Termino con el siguiente pasaje, por favor. Sigue el llamado del Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. Es un mandamiento, hermano. Es un mandamiento. Si no estamos obedeciendo, entonces estamos desobedeciendo. Eso es lógico, ¿no es cierto? Si no estoy creciendo, entonces es un problema serio. Porque Dios no quiere gente que no crezca. Dios quiere gente que crezca. Y es evidente el crecimiento.
Porque el crecimiento de la iglesia va a depender de su crecimiento. Lo del principio. Si usted crece, la iglesia crece. Si usted no crece, decrece, la iglesia decrece. ¿Me entiende usted eso? Porque usted es parte importante del cuerpo de Cristo. Somos una comunidad y necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Cuide su vida, que le llamen realmente cristiano, un Cristo en pequeño y no mundano, etc. Que el Señor nos ayude en eso. Amén. Oramos. Vamos a orar, por favor.